Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Manuel Carballo para la gente que no me conoce y hoy tenemos un video muy interesante. Un video que desde hace bastante tiempo tengo ganas de hacer y que es más, este fue el primer video que subí al canal hablándole directo a la cámara en noviembre de 2024. ¿Y por qué hoy, más de un año más tarde, se me da por volver a hacerlo? Básicamente porque ese video es malísimo. Está muy mal editado y da una vergüenza ajena terrible. Así que sí, hoy decidí grabarlo nuevamente siéndole fiel al guión original, porque realmente es un caso que me interesa demasiado. Sin dar más vueltas, ahora sí, les doy la bienvenida a una teoría conspirativa que afirma que Paul McCartney habría fallecido en el año 1966 y fue reemplazado por un doble. James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, y siendo el mayor de dos hermanos, tuvo una infancia muy feliz. Desde una muy temprana edad se vio involucrado en el mundo de la música, ya que su padre Jim tocaba en una banda de jazz, y ya de chiquito lo hacían asistir a clases de piano, que como dato curioso, en entrevistas que dio en años posteriores, el mismo Paul reveló que no le gustaban, ya que prefería aprender a tocar de oído. Cuando cumplió 14 años, sus padres le regalaron una trompeta, pero a él no le convencía el hecho de no poder cantar y tocar al mismo tiempo, por lo que sin pensarlo fue a la tienda en donde se la habían comprado y la cambió por una guitarra acústica a la que le tuvo que invertir el orden de las cuerdas debido a ser zurdo. En su adolescencia se destacaba en el colegio por ser un estudiante responsable y muy aplicado, e incluso allí se hizo amigo de un tal George Harrison, con quien haría historia años más tarde. Uno de los golpes más duros en la vida de McCartney llegó el 31 de octubre de 1956, cuando falleció su madre Mary. Este hecho lo dejó tan marcado que 13 años más adelante lo reflejó en la letra de Let It Be, uno de sus mayores éxitos, e incluso a su primera hija también la llamó Mary en conmemoración a quien hubiese sido su abuela. Un día cualquiera en julio de 1957, un amigo de la escuela llamado Ivan Vaughan lo invitó a ir a una especie de festival que se llevaría a cabo afuera de la parroquia Peter's Church en Liverpool. Ese día tocó un amigo de Ivan junto a su banda llamada The Quarrymen y Paul quedó impresionado con su actuación sobre el escenario. Tanto que al terminar el evento, su amigo le presentó al líder y vocalista de esta banda, un joven de 17 años llamado John Lennon, quien tras escuchar tocar a Paul en una audición improvisada, lo invitó a sumarse al grupo. Esto daría inicio a la dupla más histórica y exitosa de la música. Paul y John conectaron de inmediato, se hicieron mejores amigos y empezaron a componer canciones juntos. Con el pasar de los años, algunos integrantes nuevos llegaban a la banda, había otros que se iban y así, hasta que en 1962 se terminó de consolidar y tras probar distintos nombres como Johnny and the Moon o The Silver Beatles, un día terminaron dando con el definitivo: The Beatles. Desde su debut, el cuarteto empezó a ganar muchísima popularidad, posicionándose en los número 1 de las listas, y rápidamente se convirtieron en estrellas mundiales, revolucionando la industria musical, creando, innovando y haciendo cosas jamás pensadas anteriormente, como tocar en un estadio para decenas de miles de personas, marcando así un antes y un después en la historia y dejando un legado imborrable. Ahora bien, ¿qué es este rumor de que Paul McCartney podría estar muerto si a día de hoy sigue haciendo giras por todo el mundo? Bueno, todo esto surge a finales de 1969, un tiempo antes de que la banda se separe. Un locutor de una cadena de radio llamado Russ Gill recibió una llamada telefónica de un hombre cuya identidad es anónima, en la que aseguraba: Paul McCartney, el verdadero Paul McCartney, está muerto hace años y fue reemplazado por un doble. Su única prueba era un fragmento de la canción Revolution 9 que al reproducirlo al revés te deja escuchar la frase Turn me on dead man, o traducido al español, enciéndeme, hombre muerto. A partir de este suceso, una gran cantidad de personas, entre ellas un locutor llamado Robbie Young, se dedicaron a investigar en profundidad el caso y a descifrar mensajes ocultos en la discografía del cuarteto, desde palabras o sonidos al revés hasta misteriosa fotografía. What the fuck, ¿qué es eso? La teoría en sí afirma que una noche, a finales de 1966, el 9 de noviembre para ser exactos, los Beatles se encontraban en el estudio como de costumbre hasta que tuvieron una fuerte discusión, por lo que Paul McCartney subió muy enojado a su auto y se marchó a toda velocidad del lugar. Cabe recalcar que estaba lloviendo y eran las 5 de la mañana aproximadamente. Se dice que en algún momento Paul habría perdido el control del vehículo que manejaba y chocó contra un paredón, provocando una fuerte explosión que lo mató al instante e hizo que su cuerpo quede prácticamente irreconocible. La primera persona en enterarse de esto fue Brian Epstein, manager de la banda, y él fue el encargado de informarles esta trágica noticia al resto del grupo. Cuando llegaron al lugar, sobornaron a la policía
para que los hechos no salgan a la luz y la prensa no se entere de nada, porque si Paul estaba muerto, esto automáticamente significaba el final de los Beatles en plena cúspide de su carrera y por lo tanto también el final de un negocio multimillonario. Ya se imaginan por dónde va la cosa, ¿no? Sin pensarlo mucho, Epstein se puso manos a la obra y organizó un casting ultra secreto para encontrar al doble perfecto de Paul. Un doble que no solo sea idéntico físicamente, sino también musicalmente. Es decir, tendría que ser bajista, ser zurdo, tener la misma voz que McCartney, el mismo estilo para cantar, la misma habilidad para componer, etc. Quien ganó aquel concurso fue un hombre canadiense llamado William Campbell, que trabajaba como oficial de policía. Quédense con eso porque es importante. Luego de que Campbell, o Fall, que es como lo bautizaron los defensores de esta teoría, con un juego de palabras que hace referencia a que es un falso Paul, así que si a lo largo del video me escuchan decir Fall es porque estoy haciendo referencia a William Campbell. Bueno, volviendo a donde estaba, luego de que Fall se adapte al grupo, los otros miembros notaron que había algunas diferencias respecto al Beatle original, así que para que no se note decidieron hacer un cambio rotundo de apariencia, dejándose las patillas y los bigotes, bajo la excusa de que habían entrado en una etapa psicodélica y de madurez musical. Debido a que obviamente el grupo no era el mismo sin el Paul original, John Lennon tomó la decisión de no seguir con las giras ni los shows en vivo. Ahora se iban a centrar pura y exclusivamente en el estudio de grabación. Hay quienes dicen que la razón por la que Brian Epstein decidió suicidarse el 27 de agosto de 1967, o al menos uno de los motivos, fue porque ya no podía cargar con la culpa de haber sido quien había planeado semejante engaño. Por otra parte, como los otros Beatles estaban silenciados, comenzaron a expresarse mediante sus canciones, dejando algunas pistas que pueden abrir debate, pero a eso ya vamos a llegar. Ahora enfoquémonos en algo de lo más importante, y es el aspecto físico de Paul McCartney antes y después de 1966. Entre 2009 y 2010, un grupo italiano de analistas forenses hicieron estudios sobre el rostro de Paul en 1966 y 1967 respectivamente, y los resultados fueron sorprendentes, ya que hallaron un 6% de desproporción en el tamaño de su cabeza, un 10% en su mandíbula y también notaron algunos cambios en su nariz. Según estos médicos, las pruebas eran más que contundentes. No podía ser la misma persona. Si bien es cierto que hay algunas diferencias mínimas en fotos tomadas antes y después de 1966, yo no creo que sea para tanto como para decir que es otra persona, porque tranquilamente pueden ser cambios naturales adjudicados a la edad o a que la persona vaya creciendo. A su vez hay distintas fuentes que afirman que cuando a Paul lo detuvieron en Japón en 1980, le tomaron sus huellas dactilares, pero no coincidían con las que tenían registradas en su visita en 1966, aunque esto es solamente un rumor, es algo que se dijo, pero anda a chequearlo a la Bueno, ahora sí llegamos a la parte más importante del video y a la más interesante también, que es sobre las pistas o señales que fueron dejando los Beatles sobre la muerte de Paul. Hay muchos temas en los que se escuchan palabras o frases susceptibles de otros significados, otros que cuando los reproducís al revés revelan mensajes ocultos o algo por el estilo, y algunos que simplemente tienen referencias en sus letras. Empecemos por la canción She's Leaving Home, que supuestamente nos daría el escenario de la muerte de Paul. Un miércoles a las 5 de la mañana. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. En Strawberry Fields, sobre el final se escucha que Lennon dice algo confuso. Según el propio John, lo que dice es cranberry sauce. Sin embargo, mucha gente entiende I buried Paul. Yo enterré a Paul. Y acá perdónenme los conspiranoicos, pero cada uno escucha lo que tiene ganas de escuchar. Es como ese audio que si lo escuchás pensando en la palabra bicicleta dice bicicleta, pero si pensás en alquiler dice alquiler. Y si no me creen, compruébenlo ustedes mismos. Traten de oír pensando que dice cranberry sauce y luego al revés. Otro dato curioso es que en el videoclip de esa canción, cada vez que John Lennon canta Nothing is real, nada es real, enfocan en primera plana a Paul. Nothing is real. Nothing is real. Nothing is real. Ok, ¿se acuerdan que hoy les dije que era importante saber de qué trabajaba William Campbell? Bueno, en la canción She Came In Through the Bathroom Window, en una parte Paul canta renuncié al departamento de la policía. And so I quit the police department. Got myself a steady job. Y así tenemos más canciones, como por ejemplo I'm So Tight, que si la escuchamos al revés nos revela
nos revela detalles ocultos y demás, pero no me quiero centrar tanto en eso. Pasemos directo a ver lo que más controversia ha generado y de donde más teorías han salido. Estoy hablando ni más ni menos que de las tapas o las portadas de dos discos legendarios. Casualmente los dos mejores de la banda. ¿Coincidencia? No lo creo. Por un lado, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y por el otro lado, Abbey Road. Comencemos hablando de Sgt. Pepper. Muchos conspiranoicos aseguran que el hecho de que el suelo esté repleto de flores hace referencia a que están en un entierro. Al mismo, habrían acudido varios invitados, entre ellos los mismos Beatles de hace algunos años atrás, vestidos de luto. A su vez, en la imagen podemos ver algunas cosas ocultas. Por ejemplo, si ponemos un espejo en el bombo, nos refleja la fecha en la que Paul habría fallecido, junto a las palabras "He died". Él murió. En la parte inferior derecha de la portada podemos ver un bajo, instrumento tocado por McCartney, en posición de un zurdo y hecho de flores. Pero si prestamos atención nos vamos a dar cuenta que solamente tiene 3 cuerdas, es decir, falta una. Además, en el propio bajo se forma la palabra Paul y un signo de interrogación al final. Sobre la esquina derecha hay una muñeca sosteniendo un auto que al parecer habría sido el mismo modelo que conducía McCartney la noche del accidente. Y por último vemos cómo detrás de Paul aparece un hombre que levanta la mano sobre su cabeza, y esa señal en algunas religiones es la que hacen los curas previo a enterrar a alguien. Además, es importante mencionar que en la parte de atrás del disco aparecen todos los Beatles de frente, excepto Paul, que le está dando la espalda a la cámara. Y por si no les alcanza con todo lo que oculta este álbum, pasemos a Abbey Road. En la portada del disco se puede ver a los 4 Beatles cruzando la calle. Según esta teoría, esta imagen representa el camino al entierro de Paul. Adelante, John Lennon vestido de blanco, como si fuese el sacerdote encargado de dirigir la ceremonia. Lo sigue Ringo Starr vestido de negro como quien acude a un velorio. Tercero se encuentra Paul McCartney, o Paul, podríamos decir. En este caso él sería la persona difunta, el que ya no está. Es por eso que va descalzo, con el paso cambiado respecto al resto, y agarra un cigarrillo con la mano derecha, siendo que el verdadero Paul lo agarraría con la zurda. Y por último tenemos a George Harrison con un outfit más informal, representando al sepulturero o a la persona encargada de enterrar el cajón. Atrás podemos ver un Volkswagen blanco estacionado, que sería idéntico al que conducía Paul el día de su accidente, y en la placa o patente vemos que dice LMW 28 IF. Esto significaría Linda McCartney Widow. Linda McCartney es la esposa de Paul y Widow en español significa viuda, así que esto diría Linda McCartney viuda. Y por otra parte, la palabra if en español significa sí, por lo que muchos dicen que hace alusión a que Paul McCartney tendría 28 años si estuviese vivo. Igualmente esto no hace mucho sentido porque Paul nació en junio del 42, es decir que cuando se publicó este álbum en 1969 tenía 27 años recién cumplidos y no 28. A su vez hay otras teorías, como que en el bombo de Ringo en una época decía Love the Three Beatles cuando en realidad eran 4. Y por si fuera poco, en los últimos años se desató un rumor de que Wikileaks habría filtrado sin querer unos documentos que confirmaban la muerte de McCartney. Además, en los mismos se comunicaba que a John Lennon lo asesinaron en 1980 porque ya estaba harto de la situación, no quería seguir ocultando el secreto y estaba por hablar. Sin embargo, nadie pudo corroborar que realmente se hayan filtrado esos archivos, y fue Wikileaks quien mediante su cuenta de Twitter se encargó de desmentir todo. Otra supuesta prueba sobre la muerte del músico que no se ha podido verificar es que habría datos muy importantes sobre su fallecimiento en el diario de Moll Evans, quien falleció en extrañas circunstancias. Sin enroscarlos mucho, Moll Evans era un asistente que tuvieron los Beatles desde sus inicios, y en 1974 empezó a trabajar en un libro en el que publicaría cosas inéditas y jamás antes vistas de la banda. Este libro tenía fecha de lanzamiento el 12 de enero de 1976, sin embargo, unos días antes, el 5 de enero de ese año, un oficial de policía lo mató tras dispararle 4 veces, y acá es donde comienza lo raro. No solo sus cenizas se perdieron en el correo mientras las trasladaban, sino que un maletín de Evans con fotos, cintas y manuscritos sobre su trabajo desaparecieron misteriosamente en medio de la investigación policial. Fue ahí donde surgió la pregunta de quién lo habría perdido y por qué. Hay quienes afirman que en ese libro Evans iba a hablar sobre la muerte de Paul y es por eso que lo silenciaron. Y para finalizar, en una entrevista de hace más de 15 años, a Paul se le preguntó por todos estos rumores, y hay algunos que dicen que se lo veía incómodo o como si hubiese metido la pata diciendo algo que no tenía que decir. Toward the end of the 60s, is that when the rumors about you being dead surfaced? Do you remember that? Do you remember how that started? What were your feelings about that?
What happened? Yeah, my feeling. Yeah, no, what happened was we did a cover for a record called Abbey Road, and we... See, even the cover gets applause. So yeah, and the idea was to walk across the crossing, and I showed up that day with sandals, flip-flops, and so it was so hot, and I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor that because he was barefooted, he's dead. I couldn't see the connection myself. No, I don't. It seems like a long, slow, difficult death. Being barefooted will kill you. Scorched feet. And what do you? How do you manage something like that? Because it was a global rumor, and Yeah. I mean, you know, I just laughed at it and knew it was just because of the fame and the craziness. It was an American DJ, so you guys are to blame. yeah. Not you personally, but no, the thing is, you know, I just laughed it off, but it was a little bit strange because people did start looking at me like, is it him or a very good double? Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place. No, well, this is him. Yeah. Or is it? Mucha gente duda de esa mirada del final como con la vista perdida, pero si les doy mi más sincera opinión, lo más probable es que lo haya hecho a propósito a modo de broma para que más personas duden. Eso es algo que ya ha hecho varias veces, como por ejemplo en su álbum en vivo de 1993, que en la portada está él en Abbey Road junto a su perro y atrás pusieron el mismo auto que en la foto original, nada más que ahora en vez de 28 if, la patente dice 51 is, o sea que tiene 51 años. Y arriba dice Police Live, está vivo, claramente burlándose de todas estas teorías que surgieron a partir de la tapa de Abbey Road. Pero bueno amigos, quiero saber qué opinan ustedes de esta teoría. Sinceramente, con todo lo que estuvo pasando con Jim Carrey las últimas semanas, me acordé de este caso y dije, ¿por qué no volver a hacerlo? Pero ahora bien hecho, ¿no? Así que eso, para mí obviamente es una boludez. No creo en esta teoría, pero de todas formas siempre me pareció interesante, puesto que como sabrán, no hay persona, y se los puedo asegurar, no hay persona más fan de Paul McCartney que yo. Denle like, suscríbanse, vayan a seguirme a mis redes sociales, links en la descripción. Los quiero, les mando un abrazo y nos vemos en unos días con un nuevo video.